Hey, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Relax Gaming. Recuerda que si eres nuevo no olvides en suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video para el canal. Hola, ¿qué tal chicos? Les saluda su amigo Relax Gaming con ustedes en un nuevo video más para el canal. Antes de empezar totalmente con el tema principal de este video, ya que varios de ustedes me estuvieron comentando que esperaban este video reacción de las distintas novedades que están sucediendo con el juego en estas últimas semanas. Tengo que aclarar como también pedirle disculpas debido a que no he podido tener tanto tiempo disponible como para poder prestarle la mayor atención posible al juego, para poder presentar cualquier información de suma importancia acorde del momento que fue presentada. Esto se debe a que últimamente he estado muy ocupado en ciertas cosas muy personales, lo cual de una forma esto me ha impedido tener menor tiempo disponible para poder ponerme al tanto de las distintas novedades de la semana, teniendo en cuenta que me gusta totalmente analizar bien cualquier información presentada por los desarrolladores del juego, para así deducir si es de suma importancia prestarle toda mi atención para dedicarle su respectivo video, como dando una de las opiniones más sinceras y concretas que podrían encontrar acerca de estos distintos temas. También tengo que tomar aunque sea un segundo de mi tiempo para darle las gracias a cada quien que estuvo mencionándome que sacara este video, ya que querían escuchar mi opinión al respecto sobre estos distintos acontecimientos que están siendo presentes en esta actualización 35 y posiblemente en la actualización 36. Dejando a un lado esta pequeña introducción, así empezando con el tema principal de este video, como también el más importante de las novedades de la semana. A lo largo de los últimos días, los desarrolladores del juego nos han sorprendido con distintos eventos exclusivos, sin olvidar sobre el nuevo pase de batalla del que todos hablan. Empezaré hablando principalmente en qué consiste este evento, como también hablando respectivamente de las distintas recompensas que podemos adquirir mediante la compra de este pase de batalla. Dentro de este pase encontraremos un sinnúmero de recompensas, dentro de ellas algunas un poquito insignificantes debido a que no son tan importantes en el juego. Dentro de las distintas recompensas que hace que muchos lleguen a adquirir este pase de batalla, ya sea hablando de las nuevas armas con distintas temáticas exclusivas para esta actualización 35, ya sea refiriéndome a la trituradora de bosques, tanto como la depuradora en su versión bosque corrupto. Este pase de batalla lo podemos adquirir a un precio en dos versiones: pase de batalla premium a un precio de 5 euros, un aproximado de 6 dólares se puede decir, como también a un precio un poquito mayor de 10 dólares. Lo único que diferencia este pase de batalla a comparación del premium es que tendremos las posibilidades de desbloquear las 3 primeras categorías con tan solo comprar el pase de batalla. Aquí entra una pequeña observación acerca de estos gastos innecesarios que los desarrolladores del juego utilizan para que nosotros invirtamos más dinero real en cosas totalmente estúpidas, debido a que esta es una forma muy descarada de hacer más dinero con una compra mucho más costosa, la cual nos ofrecerá los mismos beneficios pero con precios distintos. Aquí entra mi mayor pregunta para cada uno de ustedes: ¿de veras merece la pena seguir invirtiendo más dinero real a Mortal Kombat 5, en el cual los desarrolladores del juego no les interesa el estado principal de esta saga, más que aumentar el patrimonio de esta gran franquicia como lo fue Mortal Kombat 5 en sus años de gloria? Puede que muchos de mis compañeros estén totalmente en desacuerdo de lo que estoy diciendo, debido a que la mayoría deciden presentar o dar ánimos a la comunidad del juego con conclusiones muy tontas, obviando lo que de veras la comunidad necesita escuchar, de que cada quien diga las cosas totalmente claras y no querer seguir tapando el sol con un solo dedo. Aparte de esto, muy claro está que cada quien ve las cosas de una manera distinta, como también decide en qué gastar su dinero,
pero el mayor consejo que yo les puedo brindar a cada uno de ustedes es que no inviertan dinero en cosas que tarde o temprano esas exclusividades se convertirán en algo muy común, ya que los desarrolladores del juego buscarán una manera distinta de volver a introducir cualquier objeto de una forma gratuita, por el cual en algún momento muchos usuarios tuvieron que pagar con dinero real para poder adquirirlo. Dentro del siguiente objeto que podemos encontrar en este pase de batalla, que para mí es algo que a muchos les puede interesar, sería sobre los paquetes de recipiente VIPs, de los cuales tendremos un total de 10 paquetes de estos a nuestra disposición. Un paquete de regalo que el juego nos otorga al momento de ver el evento y 9 paquetes disponibles para desbloquear mediante vayas subiendo tu categoría en el pase de batalla. Para los que no saben qué recompensas se puede adquirir mediante estos paquetes, es algo totalmente incierto, pero de lo cual con una gran suerte podemos obtener armas de oro, jade, entre otras temáticas no identificadas. Para los que se preguntan si en estos paquetes hay posibilidades de conseguir un arma exclusiva de las introducidas en la actualización 35, ya está hablando del abrazo de lava, entre otras, es algo de lo que no estoy totalmente seguro, ya que no hay un patrón donde se puede identificar qué recompensas se puede adquirir mediante estos paquetes VIPs. Al respecto de las demás recompensas que podemos adquirir mediante este pase de batalla, sería hablar sobre los créditos, los cuales tendríamos la posibilidad de obtener una cantidad de 2600 créditos, una cantidad que se puede decir que es bastante bien por el precio en el cual podemos comprar este pase de batalla. Si nos dirigimos a ver los precios de los paquetes de créditos, encontramos que la ganancia de créditos por el mismo costo del pase de batalla es extremadamente inferior a los créditos recibidos mediante el pase de batalla. A pesar de que el pase no encontramos la ganancia de obtener puntos VIPs, esto no quiere decir que podamos utilizar la mitad de los créditos ganados en la compra del pase élite en el evento de créditos, en el cual ganaremos un 75% más de puntos VIPs en comparación a comprar el paquete de créditos llamado paga de capitán. Hablando sobre una desventaja muy significativa que veo en este pase de batalla, es que tengamos que esperar un transcurso de días para que podamos avanzar una vez que hayamos completado una categoría, o al menos a que decidas pagar con un monto de créditos para poder seguir completando el pase de batalla. Principalmente hago este video a pesar de que ha sido algo tardado en comparación a lo demás, pero es con el fin de informar lo más posible sobre este tema, debido a que se espera que los desarrolladores del juego sigan introduciendo más eventos como este. Mi mayor consejo que yo les puedo brindar a cada uno de ustedes es que no inviertan más dinero real en Mortal Kombat 5, debido a que la situación en la que se encuentra este juego no es la correcta para desperdiciar nuestro dinero en cosas sin importancia. Últimamente hemos notado distintos eventos de créditos llevando por nombre Pase Élite, en el cual hemos tenido la oportunidad de obtener puntos VIPs, como también más objetos exclusivos, simplemente comprando este pase de batalla con águilas. A lo largo de los últimos eventos que han introducido, se han visto unos precios muy altos por la compra de estos pases, lo cual de una forma no estoy de acuerdo, ya que como es posible que los desarrolladores del juego prefieran poner absolutamente todo muy costoso, de lo cual del 60% de los nuevos ingresados tendrán mucha dificultad de avanzar en estos eventos, debido a que jamás pudieron aprovechar el bus de créditos en su cierto momento, impidiéndole competir con los demás usuarios, los cuales gastan créditos más por capricho que realmente por la necesidad de obtener esas supuestas recompensas ofertadas en estos eventos. Dejando bien claro lo que pienso acerca sobre este tema, déjame saber en la barra de los comentarios tu opinión sobre este video. También me toca volver a mencionar que estaré volviendo con más actividad del canal, ya sea trayendo más videos seguidos, un tanto informativos, como también intentando traer novedades, ya sea trayendo nuevas temáticas en mis futuros videos. Recordando que hay un sorteo que aún está pendiente de realizar en este canal, ya que de veras me fue totalmente autorizado hace como un mes, pero el video del sorteo lo estaré haciendo público en esta semana, para que así ustedes se puedan enterar de cómo participar. También es muy importante que se mantenga lo más pendiente del canal, como también a mi comunidad de YouTube, ya que por ahí intento interactuar más cuando intento realizar estos tipos de sorteos. Te invito a que te dirijas a ver el video que está apareciendo en una tarjetita por la parte superior derecha, así te enteres más a fondo sobre este tema.
Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda, si eres nuevo, no olvides en suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video más para el canal. También te invito a que me sigas en mis redes sociales como Instagram, como también te invito a formar parte de mi servidor de Discord. Cada una de estas informaciones las encontrarán en la descripción de este video. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides de apoyarme dejándome tu grandioso like, como tu comentario de lo que te pareció este video. Yo soy Relax Gaming y nos veremos en un próximo video.